volvernos a encontrar, a seguir conversando, a seguir dialogando de muchos temas y sobre todo con la felicidad de encontrarnos, porque este es un privilegio grandote que tenemos cada uno de nosotros de verdad poder compartir momentos de mucha lucidez, de mucha alegría, de mucha salud, de mucho encuentro fraternal, y por eso qué bueno que hayamos elegido este tema para hoy. Un saludo pues a todos los que se empiezan a conectar, qué rico verlos por aquí, y yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes esta charla tan especial. Hablar de la revelación y los milagros, ya eso suena de verdad muy especial, porque yo creo que a veces vemos este tema como una cosa completamente ajena a nosotros y casi que por allá superpoderosa y que nos trasciende y que realmente es simplemente casi que para los iluminados y no más. Y resulta que no, tenemos que empezar a comprender muchas cosas acerca de las revelaciones y los milagros, y realmente yo espero que al final de esta charla cada uno empiece a tener una concepción mucho más clara, porque cada uno de nosotros puede ser verdaderamente obrador de milagros. En el mensaje que les enviaba esta mañana como promoción y esta tardecita también en las historias, les decía que hoy me levanté maravillado viendo después ese paisaje tan hermoso que tengo la oportunidad de ver a través de mi consultorio, y cómo veía ese Guayacán amarillo completamente florecido, y me pareció espectacular ver eso. Y yo decía, es que cómo no asombrarse, cómo de verdad no descrestarse con la perfección, con el milagro de la vida, con todo lo que nos muestra el día a día, y cómo simplemente seguirnos quedando por allá anclados a pensamientos tóxicos, a pensamientos que no nos dejan progresar y avanzar. Así que de verdad conectarse con la revelación y los milagros ya es un paso gigantesco que nosotros podemos en verdad realizar. Los milagros, pensemos en esto, ocurren de una manera natural, simplemente como una expresión del amor. Si decimos eso, como está citado en el Curso de Milagros, ese libro que ya se ha convertido en casi que un clásico de consulta, porque realmente es algo muy especial, pues si entendemos eso de que los milagros ocurren naturalmente como una expresión del amor, entonces sabemos que el amor es el verdadero milagro, y que cuando nos alejamos del amor, entonces nos estamos perdiendo la oportunidad de estar en contacto con esto que realmente nos permite a nosotros avanzar de una manera generosa con nosotros mismos y con los demás. Ay, qué bueno, por aquí me dicen, qué rico que por fin puedo estar en directo y darte las gracias y bendecir lo que tenemos. Qué bueno, de verdad que yo estoy muy feliz, veo que hay gente que se conecta de muchas partes, y el saludo para todos ustedes. Entonces, si decimos que los milagros están en relación con el amor, sabemos que esa fuerza ordenante que es el amor simplemente está desafiando todo aquello que pareciera no tener orden y que ha entrado en ese caos, y que por supuesto nos lleva a que se manifieste a través de la enfermedad o la quiebra económica o la dificultad de relación con los demás, o simplemente la alteración en nuestro cuerpo físico que se manifiesta a través de un signo o un síntoma. Y eso ya es casi que una necesidad imperiosa que nos lleva a que comprendamos que para poder conectarnos con los milagros es necesario purificarnos primero que cualquier cosa. Bueno, y decir purificarnos significa expiar las culpas, es decir, renunciar a la culpa, empezar a darnos cuenta de que cuando albergamos la culpa en nuestro ser interior, eso mismo nos está bloqueando, porque precisamente en ese por mi culpa y por mi culpa estamos bloqueando ese corazón que es la máxima expresión del amor. Así que purificarse significa simplemente suplir las faltas que hayamos cometido, pero eso implica, por supuesto, que nosotros reconozcamos que hemos cometido esas faltas, y a veces eso nos da dificultad, y a veces es cuando empieza ese conflicto con el ego que no nos permite entender más allá de lo que estamos pensando, y que por supuesto sesga nuestras opiniones y no nos permite avanzar con la fortaleza y la seguridad que nos proyecta
a eso que en algún momento nosotros elegimos como nuestra misión de vida. Siempre que llegamos a este plano, dijimos y elegimos un plan de vida, un plan mayor en el que somos partícipes y que cada uno de nosotros desde su interior está proyectando con ese amor, con ese deseo, con esa ferviente admiración que le permite de verdad llegar a lo más profundo de eso que hemos elegido como meta. Por supuesto, existen vehículos para encontrarnos con esos milagros y uno de esos vehículos es la oración. Entendida esta no simplemente como el rezo de una serie de versos o cosas que hacemos sin conciencia, sino más bien con una conversación, con un diálogo que tenemos con esa fuerza superior, llamémosla como la queramos llamar desde nuestras convicciones. Para mí absolutamente todas las convicciones son perfectamente comprensibles, respetables y por supuesto nos ayudan a seguir avanzando. Aquí me dice Natalia Muñoz que no se escucha, creo que es más bien cuestión de tu señal. Si tenemos alguna dificultad, por favor, alguien más me hace una señita. Pero lo cierto es que entonces, definitivamente cuando entramos en ese proceso de oración sublime, es decir, de respeto profundo por ese ser superior, por ese ser que no nos permite a nosotros avanzar, cuando lo dejamos a un lado, entonces lo que nos está diciendo es que tenemos que generar una especie de puente entre lo creado y el creador. Entonces pensemos en esto. Cuando nosotros entramos en ese proceso de oración, ocurren verdaderos milagros. Hay un autor muy especial, Herbert Benson, que escribió un libro que les recomiendo que se llama Curados por la Fe. Y este hombre, un cardiólogo convencional, decidió que quería demostrar que la oración no servía para nada y que eso era puro cuento y que nadie se iba a beneficiar de una oración a menos que le hicieran un tratamiento adecuado. Entonces él coge pacientes que están en cuidados intensivos, los divide en dos grupos, un primer grupo al que se le hace el tratamiento convencional, pero un segundo grupo al que se le hace también ese tratamiento convencional, pero además hay unas personas que están orando por ese segundo grupo, incluso personas que ni siquiera conocen a esos pacientes, pero que están poniendo su pura, su sana intención para tratar de ayudarle a aquellos que están padeciendo algún tipo de patología. La sorpresa es que el propósito del que era demostrar que eso no servía termina exactamente mostrando lo contrario y se da cuenta que ese segundo grupo mejora algo así como un 60 y pico % más que el primero, y al concluir eso tiene la claridad mental, la honradez, la honestidad para reconocerlo como científico que es, y escribe ese libro tan poderoso que se llama Curados por la Fe. Por eso los invito a que exploren ese libro porque es de verdad muy, muy, muy especial. Cuando entramos en ese proceso de contacto con los milagros, cuando nos reconocemos como hacedores de milagros, porque así nos lo dijo alguien mayor y nos dijo: cosas más grandes que las que yo he hecho harán ustedes. Y simplemente lo que estamos haciendo cuando entramos en ese proceso de vibración, este es un fenómeno físico, es elevar las frecuencias a un punto tal que nos permita trascender lo más denso, nuestro cuerpo físico, nuestras limitaciones propias de ese cuerpo físico, para empezar entonces desde ahí, al elevar nuestras vibraciones, a cancelar el pasado y liberar el futuro. Dicho de otra manera, a vivir en presente, y vivimos en presente siempre que estamos en el centro, siempre que estamos en el corazón, desde la convicción total de que lo que estamos haciendo va en el sentido, en la dirección de nuestros propósitos mayores, de nuestros sueños, de una vida con significado, y que por supuesto eso nos permite trascender nuestro cuerpo físico como tal. Entonces los milagros trascienden el cuerpo físico. Realmente lo que estamos haciendo es hacer que la mente se una con Dios en una especie de eternidad. Aquí ya no hay tiempo, y eso es muy importante porque es cuando surge esa visión que nosotros tenemos del espíritu. El espíritu es como, pudiéramos decirlo, el altar de la verdad.
Y realmente cuando estamos en el espíritu, entonces no caben dudas porque en esa verdad no tiene cabida la duda. Y entonces digamos que los milagros empiezan a ser expresiones del perdón, porque en el espíritu solo cabe esa fuerza del amor, en el espíritu no cabe ni el odio, ni el resentimiento, ni el rencor, en cambio sí se aloja el perdón. Y entonces es muy importante diferenciarnos nosotros de las creaciones que vamos generando, porque nuestra mente a veces nos juega una mala pasada. A veces cuando creamos lo que no es adecuado, entonces empezamos a generar esos sistemas limitantes que no nos permiten avanzar con certeza y con seguridad hacia eso que nos hemos fijado en una dirección específica. Alguna vez veía yo una paciente que tuvo una diabetes mellitus severísima, insulino dependiente, en un estadio muy avanzado al punto de que desarrolla una cosa que se llama un Charcot-Leyden, y eso lo que hace es que afecta muchas de las terminaciones nerviosas, musculares. Incluso esta mujercita, cuando entró a la consulta cojeando, casi apoyada prácticamente en los dos pies, pero en las dos muletas para poder medio solventarse con sus pies, yo me doy cuenta que literalmente lo que la estaba sosteniendo no eran sus pies, sino sus muletas, y quedó aún más convencido cuando miro su tomografía de los pies, y literalmente se había comido los metatarsos, que son esos huesitos que conectan esa parte central de la planta con los dedos, y digamos que radiológicamente se veía una zona muy oscura, para decirlo en términos más sencillos, que implica no había fuerza allí para sostener y no había hueso. Yo decía, ¿cómo se mantiene, cómo se sostiene esta mujer si simplemente un arco muscular es la que la está sosteniendo? Eso resultaba para mí imposible. Sin embargo, esta mujer tenía una fe que a mí me hacía avergonzar realmente, porque llegó con tal esperanza a mi consulta, que me decía: doctor, yo sé que si usted pone su intención en sanarme, lo vamos a lograr. Yo empecé a hacer unas técnicas para ese tiempo de medicina manual etérica, donde uno, a través de técnicas que se llaman técnicas de radiación y técnicas de magnetización, uno puede orientar la energía a través de las manos, pero evidentemente no somos nosotros, eso es una cuestión del ego. Uno es apenas un instrumento entre esa fuerza superior y el paciente, que se está entregando a nosotros de una manera total y convencida de que se pueden hacer este tipo de cosas. Y yo recuerdo, ella estaba con los ojos vendados en ese momento, estaba en un efecto de relajación. Cuando yo impongo mis manos sobre sus pies, inmediatamente ella levanta los pies bruscamente y dice: doctor, me cogió la luz, ¿no? Y obviamente no es me cogió la luz, está transmitiéndose una información energética a través de estos puntos que los chinos llaman el punto 8 del corazón, que queda en todo el centro de las palmas, y esa radiación estaba llegando en ese momento a sus pies, mientras yo visualizaba cómo se iban formando unas especies de husos o campos magnéticos que iban a permitir depositar el calcio nuevamente en esos sitios, para tratar de simular unos metatarsos allí que volvieran a unir con los dedos. Y realmente yo lo hice, digamos que con también la convicción de que estábamos haciendo lo mejor por esa paciente, pero oh sorpresa, y esto sí yo no me lo esperaba. Yo la cito como a unos 2 meses después, y cuando llega a mi consulta, ella llega caminando por sus propios medios, no apoyándose en las muletas como antes. Y yo decía: esto yo no lo puedo creer. ¿Cómo es posible que esta mujer, yo mismo dudando de esto, realmente pueda hacer eso? Y yo decía, está apoyada en sus musculitos no más. Entonces, imagínense esto, miro el nuevo control de la tomografía axial computarizada para ese entonces, y encuentro que hay huesos completamente formados, es decir, se había vuelto a formar ese grupo de huesecitos. Y cuando la ve el ortopedista, le dice: no, eso no es posible, esta es una tomografía de alguien ajena, se confundieron. Y realmente uno dice:
¿qué está pasando aquí? Pero cuando hay esa convicción, entonces, insisto, los milagros trascienden nuestro cuerpo físico porque hacen que la mente sea una con Dios y entonces realmente esos milagritos empiezan a manifestarnos que se puede realmente hacer algo muy especial. Alguien me estaba preguntando por el libro, lo repito, Curados por la Fe, de Herbert Benson. Entonces pensemos en esto. Si nosotros decimos que tal vez una de las primeras condiciones para que obren los milagros es purificarnos, eso significa que tenemos que expiar nuestras culpas. Ojo que estoy utilizando una X en ese verbo, yo no digo espiar. El espía es el que está hurgando o fijándose o buscando secretos y cosas. No, expiar significa empezar a reemplazar los errores por simplemente aprendizajes, y cuando uno deshace los errores, está deshaciendo los miedos también. Pensemos en esto. El milagro es un medio, pero aquí vienen cosas muy importantes y hay una diferencia entre el milagro y la revelación, porque el milagro es el medio, pero la revelación es el fin. Esto es muy importante, muy importante. Voy a contestar esa pregunta, Diana, un poquito más adelante y vamos a entender entonces cómo cuando expiamos nuestras culpas, realmente estamos deshaciendo los miedos. Los miedos son sinónimos de culpas y por eso realmente cuando entramos en contacto con la posibilidad de los milagros, entonces debemos inspirar gratitud y no necesariamente reverencia frente a los milagros, porque los milagros fueron hechos como algo que nos permitiría conectarnos a nosotros como seres humanos. Es decir, que la reverencia debería hacerse solamente para el espíritu, para esa fuerza superior, no para algo que debería ocurrir, insisto, de manera natural, y así fue diseñado este proceso de los milagros, y por lo tanto las reverencias deberían ser para ese ser superior. Realmente cuando hacemos nosotros esto nos damos cuenta de que más allá de las leyes físicas, el milagro es una especie de contacto con lo celestial donde todo es perfecto y donde en ese contacto con lo celestial, con lo que va más allá de nosotros, con ese campo cuántico, con esa matriz divina, con la perfección, con la fuente, con el origen, con Dios, llámenlo, insisto, como ustedes lo quieran llamar, porque respeto cualquier vivencia, realmente lo que estamos haciendo allí, entonces es eliminar el error. Digamos que cuando empieza la enfermedad, cuando empieza la disolución de las relaciones, cuando empieza esa quiebra económica, cuando empieza ese no saber para dónde vamos, lo que estamos haciendo es entrando en un mundo de errores, de desconfianza, que nos llenan de miedos, de temores, y por eso es necesario eliminar ese error. Eliminar el error lo podemos lograr cuando en el contacto con ese Espíritu Santo, podemos decirlo de esa manera, digamos que empezamos a entrar en contacto con ese mecanismo de los milagros. Así que cuando estamos en contacto con los milagros, realmente lo que estamos haciendo es aislarnos de aquello que nos ha limitado, de aquello que nos hizo pensar que nosotros éramos seres imperfectos y no reconocíamos en nosotros una parte de la perfección de la creación mayor. Liberarse del aislamiento, de la privación, de la carencia, es encontrarnos nuevamente con la abundancia, y realmente nosotros lo tenemos todo para ser felices. Todo lo que nosotros necesitamos está a nuestra disposición. Cuando no lo encontramos es porque nos hemos metido en la cárcel de los pensamientos que está fabricando lo no adecuado, que no nos permite observar un poco más allá y que nos limita en nuestras percepciones, porque entonces vemos no desde la comunicación con Dios como debería ser, o con esa fuente principal donde la revelación se hace de manera directa, porque es una conversación directa con
con la perfección mayor. No es una cosa con intermediarios. Esos intermediarios son nosotros, somos nosotros, los seres humanos, pero realmente esa comunicación directa con el plano superior, llamémoslo así en adelante, para que no haya ningún tipo de conflictos allí, realmente lo que estamos haciendo cuando entramos en ese contacto con la revelación directa es la comunicación también muy directa con ese ser supremo, con esa revelación que suspende, ojo, la duda y el miedo. La revelación suspende la duda y el miedo y entonces disfrutamos de esa experiencia porque es una comunicación entre ese plano superior, esa fuerza superior, ese Dios y sus creaciones, en este caso somos nosotros. Por eso el milagro es acción, el milagro es atrever a movernos, a salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de quietud, a lo mejor por el mismo temor que nos implica alejarnos desde allí. Los milagros son el resultado de una armonía entre los dos planos, doctor Alejandro. Yo diría tal cual, Sergio, hombre, qué rico saludarte, Sergio Molina. Lo voy a clavar aquí por ahí derecho porque se metió en el vivo y le voy a decir que tenemos pendiente un en vivo con mucha gente que nos ha pedido que repitamos un live. Ahí te dejo esa inquietud, pero es verdad, mira, esos milagros realmente son el resultado de esa armonía entre esos dos planos, pero entendiendo esos dos planos no como separados, son una fusión realmente, y ese es el reconocimiento de que somos parte de esa obra perfecta, y por eso ahí la revelación se hace por una comunicación directa con ese ser superior. Esa energía de las manos que me están preguntando aquí es simplemente una cuestión de práctica. Hay algunas técnicas que se llaman las técnicas de magnetización y de radiación. En la magnetización nos conectamos con el alma y venimos hacia ese centro de la coronilla, a nuestro cuarto centro, y desde nuestro sexto centro proyectamos una especie de luz que está irradiando eso que queremos proyectar. Pero en la magnetización lo que hacemos es que bajamos directamente desde el alma a nuestro corazón, a nuestro séptimo centro, y hacemos ese triangulito y después lo proyectamos de nuestra mente a nuestras manos, y como una especie de campo magnético va a ir a esa zona del paciente o a aquello que nosotros queremos magnetizar, lo devolvemos a nosotros y lo purificamos en nuestro corazón, y continuamente estamos haciendo esto. Esto es muy especial porque realmente, a ver, mis manos, de verdad, insisto, no son nada especiales, simplemente son manos entrenadas, y bueno, eso pudiera tirármelas aquí de mucho, fíjate, y que se me sale el argentino aquel con el que siempre estamos molestando. Por cierto, un saludo a Susana Majul, con ella hicimos un taller precioso ayer sobre el amor de pareja, sobre el me amo, te amo y el amor de pareja, y fue fantástico. Gracias, siempre, Susi, es muy especial eso que nosotros podemos hacer. Entonces, sí, eso es cierto, Diana Preciado, eso es muy importante. A veces canalizamos eso que tú llamas el absoluto y esa divinidad mediante la imposición de las manos en el Reiki. En realidad es eso, entender sencillamente que somos instrumentos que nos permiten conectarnos con esa revelación, con ese espíritu, y por eso alguien decía, nadie viene al Padre si no es por mí. Si realmente empezamos a interpretar esto de una manera distinta, podemos de verdad darnos cuenta de que ese Espíritu Santo simplemente es un mediador entre la comunicación superior e inferior, y por supuesto es necesario que ese espíritu esté allí, porque de lo contrario, si tratáramos de entrar en un contacto directo con Dios, es una frecuencia tan alta que simplemente no la soportaríamos, porque estamos en un plano infinitamente inferior. Es cierto, a la iglesia, lo que estás diciendo, es unidos en esa frecuencia global del amor. Y entonces pensemos de una vez en esto. Tú que me estás viendo ahora, puedes obrar milagros, y esto no es un sacrilegio ni una cosa extraña que yo estoy diciendo. A ver, alguien decía también, yo proveeré las oportunidades para obrar esos milagros, y realmente cuando nosotros entramos en ese proceso de la expiación del que mencionábamos ahora, lo que estamos haciendo es extirpar el temor, la ansiedad, el miedo, la angustia, y liberando
todo ese pasado que nos ancla y que no nos permite avanzar con certeza y con seguridad. Entonces, aquí viene otra característica muy importante si nosotros pretendemos conectarnos con los milagros. Lo primero dijimos, entender que debe ser una cosa absolutamente natural como expresión del amor. Lo segundo, purificarnos, es decir, tratar de dejar atrás aquello que nos ata, y nos atan todas esas cosas que nos llevaron a hacer actos inadecuados que no iban en relación con nuestras escalas de valores. Realmente alejarnos de esa fuente fue lo que nos hizo perder la confianza en que somos verdaderamente hacedores de milagros. Lo otro dijimos, expiar las culpas, y aquí viene una cosa muy, muy importante, porque realmente nos está invitando esto de conectarnos con los milagros y la revelación a deshacernos de lo oculto. Es decir, nada oculto puede ser bueno. Nada oculto puede ser bueno. Cuando en realidad dejemos de tener que ocultar cosas, vamos a poder experimentar la dicha y la paz que nos van a permitir conquistar esa paz que nos libera del pasado, ese amor que nos conecta con el presente y esa libertad que nos, que nos muestre el camino, el sendero en el que podemos avanzar tranquilamente. El milagro reconoce únicamente la verdad, y por eso en ese milagro lo que estamos haciendo es volvernos a encontrar con la abundancia de la verdad. Por eso no puede haber algo oculto. Por eso, en verdad, si tienes algo que estás ocultando, si estás haciendo obras indebidas, si tú sabes que lo que estás haciendo no es correcto en este momento, pues libéralo, suéltalo, porque en verdad eso es lo que te está alejando de sustituir el vacío del miedo por el espacio enorme que te genera el perdón, y ese perdón solo puede surgir, como lo decíamos en estos días en una de nuestras charlas, que el perdón es el aroma de la violeta en el talón de quien la pisó. Es decir, que cuando empezamos a entender esto, nos damos cuenta de que en verdad los milagros son inter e intrapersonales, y en cambio el Espíritu revela. Ya no es necesario ni siquiera el milagro, porque en el milagro todo es perfecto, todo en el Espíritu todo es perfecto. En realidad nosotros todavía tenemos un camino muy largo por recorrer para poder entender que tenemos que llegar a ese contacto con lo espiritual, con lo verdaderamente espiritual. Llamamos espiritual a muchas cosas que nos están ocurriendo en el día a día, desde algunas pseudociencias y cosas que realmente nos alejan de lo que es realmente importante. Me encanta eso que estás diciendo. Es sanador ese complemento de la misma energía entre el médico y el paciente, y es verdad. Uno se pregunta a veces quién sana a quién. Y realmente lo que estamos haciendo nosotros es una oportunidad preciosa para conectarnos y entender que con humildad tenemos que decir que simplemente somos un instrumento que nos permite encontrar esa revelación y, por supuesto, obrar desde los milagros. Ojo, entendamos en esto, la única carencia que realmente nosotros tenemos es la de sentirnos alejados de la fuente. Realmente, cuando nos alejamos de la fuente, nos damos cuenta de que se nos presenta al frente la angustia, la ansiedad, el temor, la irascibilidad, la incompetencia en muchos aspectos, y por supuesto nos alejamos de aquello de comprender a cabalidad que es que en verdad no necesitamos nada, lo tenemos todo para ser felices, y por eso es necesario empezar de nuevo a cambiar nuestros sistemas de creencias, esos sistemas de creencias que nos están diciendo que creer en algo produce la aceptación de esa creencia, entonces, o de esa existencia. Por lo tanto, si yo creo que tengo una limitación física o una limitación, hoy veía una paciente que me conmovió muchísimo, porque esta paciente me decía: doctor, cuando yo vine aquí, recuerdo, yo la verdad no me acordaba, que le dije ante una pregunta suya que me dijo que cómo estaba mi relación con el dinero. Yo le dije: doctor, está bien, pero debo reconocer que en ese momento en verdad las cosas no estaban bien desde ese sistema de creencias que yo tenía, y no encontraba la abundancia y no encontraba más que la forma de supervivir frente a eso. Le dimos algunas cuantas indicaciones, y lo que hicimos fue simplemente mostrarle el camino
hacer que empezara a darse cuenta de que en verdad su única carencia era estar alejada de esa fuente, y ella empezó a confiar. Fue muy bonito porque recuerdo perfectamente, yo cuando pongo a mis pacientes en la camilla generalmente les coloco una especie de bandita relajante en sus ojos, y cuando ella abre sus ojos y escucha hablar de esto, yo miro unos ojos de ilusión, de esperanza, de serenidad, de calma, y yo dije, aquí ya está ocurriendo algo maravilloso. Pero hoy en la consulta me decía, doctor, usted no se imagina la abundancia que llegó a mí después de eso, porque yo hacía todas mis cosas, pero nunca encontraba la forma de en verdad compartirlas con ese amor con las que la había hecho, sino desde la necesidad que yo tenía. Fíjense la palabra que utilizo, la necesidad que yo tenía de suplir mis gastos. Recordemos, desde el Espíritu no necesitamos nada porque ya todo es nuestro. Simplemente confiemos en que es nuestro. Y es muy importante entender que si confiamos en que es nuestro, empiezan a cambiar nuestros sistemas de creencias, empieza a enterarse el ser interior de que si hay miedo es porque no hay amor, y si no hay amor perfecto, entonces no se puede expulsar ese temor. Dicho de otra manera, el antídoto del miedo, del temor, es el amor. Por eso cultiva el amor, no niegues lo que eres o vivirás definitivamente en una ilusión que no termina. Y el mundo de la ilusión, el mundo de Maya, es muy complejo porque a veces tenemos la oportunidad de realizar grandes cosas, pero lo hacemos desde la ilusión, desde el espejismo, y eso nos aleja de lo que es real. Lo que es real es simplemente esa fuerza ordenadora del amor. Por eso de Pedro se decía que con su sombra los curaba. Realmente no era su sombra, era una aura magnética de alguien que estaba organizado, de alguien repleto de amor y de sana intención, que había estado al lado del maestro y que como buen maestro logró ese maestro imantarlo, digámoslo de esta manera, como cuando jugábamos con las agujitas y los imanes, y después de estar esas agujitas en contacto con el imán mucho tiempo, ya esa sola agujita se imantaba y era capaz de captar otra agujita que no estaba realmente en contacto con ese campo magnético. Eso mismo ocurre cuando realmente nuestros seres descubren el magnetismo que hay en su interior. Y ese magnetismo no es otra cosa, insisto, que la fuerza del amor, y por eso tenemos, insisto, que entender que el conocimiento libera, el conocimiento nos conecta con lo que somos, y la salud no es otra cosa que la consecuencia de ese conocimiento que nos genera, llamémoslo así, la paz interior. Dicho de esta forma, entonces tendríamos que decir, la enfermedad es una búsqueda en lo externo. La paz interior es la que nos genera la salud, porque sabemos que la búsqueda no era externa, sino interna, y por eso es muy importante que lo hagamos. Al final vamos a hacer un ejercicio para que logremos activar esa magnetización y podamos comunicarnos con ese magnetismo que cada uno de nosotros tiene, y al final vamos a hacer una pequeña meditación para que en verdad seamos conscientes de todo lo que nosotros podemos hacer. Recuerda esto: donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Ahí está tu verdad, ahí está la voluntad, y por lo tanto, donde está tu corazón, donde está el amor, donde está la fuerza de unión, de fusión, no de fisión, que es una cosa completamente opuesta, estamos encontrando esa certeza, esa verdad, eso que es nuestro mayor tesoro, porque en verdad empezamos a liberar esa luz interior de la que fuimos provistos. Empiezan a excitarse esos fotones, como lo decíamos en la charla de Square recientemente, siendo conscientes de que no existe la separación ni el miedo. Esas son invenciones de nuestras falsas creencias, y por eso cuando realmente empezamos a conectarnos con la esencia, con lo que somos, se empieza a generar también la fuerza reparadora y protectora de nuestro templo interior. Por tanto, entonces entendamos de una vez que la mente crea, y la corrección solo se da desde el pensamiento. Si entendemos eso, ya nos damos cuenta también de que somos responsables de nuestros pensamientos, de nuestras ideas, y que a partir de esto, entonces cada uno de nosotros debe empezar a reconocerse
absolutamente frágil por momentos, pero repleto de esa fuerza del amor, es capaz de vencer su vulnerabilidad. Y si se quieren hacer esos milagros, hay que vencer la vulnerabilidad para conectarnos con la mentalidad recta, con la mentalidad dirigida a un objetivo primordial, manteniendo siempre el enfoque y no permitiéndonos desviar por las ramas, porque cuando nos desviamos por las ramas estamos perdiendo nuestra propia esencia, y nos desviamos por las ramas simplemente cuando nos traicionan nuestras emociones que hacen demasiado ruido. Por eso mantén tu confianza, que es la fianza en el corazón. Recuerda, el Espíritu corrige aquello que tú no has sido capaz de corregir desde tus pensamientos y tus ideas que te generan el temor, la angustia, la ansiedad, y que por supuesto es muy importante que a partir de este momento empieces a mirar, ojo, desde la caridad, la perfección del otro. Cuando tú miras en el otro su perfección y no lo juzgas, no emites veredictos, no emites juicios, cuando tú miras en el otro casi que la imagen en espejo de lo que tú eres, entonces empieza a darse aquello de que la revelación trasciende el tiempo y la caridad en cambio acorta ese tiempo, y simplemente al acortarlo está facilitándonos, está allanando el camino, pero desde la revelación, que insisto es el contacto con el Espíritu, no existe el tiempo, porque insisto, en el tiempo eterno, que es donde habita el Espíritu, esas limitaciones no existen. Recordemos eso. Si no existen esas limitaciones y el tiempo es sin tiempo, si habitamos en esa eternidad, si habitamos en el Espíritu, entonces entendemos que simplemente el perdón es corrección. El perdón es evitar los juicios y entender que el miedo no es otra cosa que el resultado de pensamientos corporales que ascendieron a nuestra mente, y por eso tomamos decisiones equivocadas. Cuando decimos decide, corta con aquello que no es productivo para ti, entonces nos damos cuenta de que nuestras acciones son el resultado de los pensamientos, y por eso no tengas miedo, porque el conflicto entre lo que haces y lo que deseas genera esa inseguridad. El conflicto no es otra cosa que la expresión del miedo, la falta de amor. Insisto, grábense eso, hay dos grandes emociones. Es muy importante que entendamos, hay dos grandes emociones, el amor y el temor. Y definitivamente el amor es la fuerza ordenante que diluye el temor y que por supuesto es el antídoto para el odio y el resentimiento. La creación falsa no es otra cosa que el sufrimiento. Por eso cuando creemos, realmente hagámoslo desde la sana intención. Mirar desde la caridad es la perfección del otro. Eso es muy bonito. Qué rico, de verdad, Tatiana, que lo subrayes allí, porque realmente lo que estamos haciendo finalmente es entender que una mente pura conoce la verdad, una mente pura e inocente. Recuerden la mente de los niños que no tienen conciencia del mal. Por eso es tan importante volver a dejar que esos niños vengan a mí, como lo decía el gran maestro, y por eso es muy importante empezar a comprender de una vez por todas que el conocimiento es poder, es certeza, es pureza, es fuerza, es voluntad, es anclaje, es identidad, es significado profundo, es sentido a cada uno de tus actos. Pensemos en eso. Esa es la revelación y los milagros, y por eso es tan importante, y por eso les quiero pedir en este momento que desde la convicción, hagamos lo que vamos a hacer enseguida. Lleven la certeza total a su ser interior de que ustedes pueden ser obradores de milagros, y les pido que en este momento traigan a su mente y a su corazón a alguien por quien ustedes quieran ser intercesores de un milagro. Es decir, que a través de ustedes esa persona se vea beneficiada del milagro de la existencia, del milagro de la vida, del milagro del encuentro con la esencia de lo que somos, del milagro de la creación hecha en nosotros a la perfección, del milagro definitivamente de esa fuerza
absolutamente impresionante y magnética del amor, y por eso traigan en este momento a ese ser querido que está padeciendo de una enfermedad, o a ese ser querido que está pasando por un momento complejo en su vida, o a ese ser querido que en este momento tiene limitaciones muy complejas, o a ese ser querido que necesita trascender de este plano físico y que no ha podido lograrlo y que tal vez necesita de su ayuda para que pueda pasar a ese otro plano que debe pasar en este momento. Y llevemos las manos a nuestro corazón en señal de contacto con esa fuerza ordenante del amor y visualicemos a ese ser. Visualicémoslo desde nuestra mente y acunamos luego a ese ser en nuestro corazón. Y en nuestro corazón cada uno de ustedes va a visualizar a ese ser conectándose con la energía más pura que existe en su interior, despojado de cualquier temor, con la convicción total de que estamos siendo simplemente intermediarios entre esa energía poderosísima que es la fuente universal, ese Dios, ese Espíritu que está en nosotros y que ahora mismo solicitamos su venia para poder realmente tratar a través de nuestro ser, llevarle esa información adecuada a ese ser que le espera. Visualiza ese ser que sufre, visualiza ese ser que en este momento está pasando por el sinsabor del dolor físico o emocional o aún mental. Visualiza ese ser que está en un conflicto permanente, visualiza ese ser que proyecta odio y resentimiento y míralo desde la compasión, desde la serenidad, desde la comprensión amorosa. Visualiza también ese adolescente que a lo mejor está teniendo el paso por ese mundo oscuro de las drogas. Visualiza a aquel que necesita conectarse de nuevo con su esperanza, con su ilusión, con su fe. Llévalo a tu corazón amorosamente y dile que estás aquí para servirlo, para ayudarle, que estás aquí para tratar de recuperar esa fusión, esa unión con ese ser maravilloso que él representa y descubre a través de tu caridad, esa perfección que existe en ese otro ser. Y entonces entrégale esa fuerza del amor ordenante. No tienes que tener muchos conocimientos en técnicas complejas de sanación, simplemente lleva esa fuerza de tu corazón a tus manos y ahora desde tus manos proyecta a través de esos puntos que señalábamos, esos puntos que los chinos llaman el punto 8 del corazón, y lleva esa fuerza magnética hacia ese ser, hacia aquel ser que necesita soldar una fractura, hacia ese ser que necesita ordenar sus células porque ha desarrollado un cáncer en el caos del miedo, del temor, de la angustia, hacia ese ser que a lo mejor necesita simplemente un consejo y una comprensión desde tu punto de vista para que sienta tu compañía y tu presencia, hacia ese ser que en este momento se apresta a recibir la energía de todo un grupo, porque aquí no estamos haciendo una sanación única y exclusivamente para un individuo, sino para todo este grupo de individuos que aquí se congregan en este momento a través de esta obra que podemos realizar entre todos y agradeciendo la oportunidad de ser esos obradores de milagros, entendidos esos milagros simplemente como la conjunción nuevamente con Dios que habita en nosotros, con esa fuerza superior, y entendiendo también que somos portadores de esa energía magnética y sentimos cómo en las palmas de las manos se empieza a proyectar ese campo magnético que envuelve a todos aquellos que están congregados acá por este grupo de personas y que necesitan de la presencia sanadora de cada uno de nosotros, pero sobre todo de esa fuerza superior que a través de nosotros obra sus milagros y glorificamos a esa fuerza superior. Y somos conscientes de que podemos llevar a cabo esto que está ocurriendo. Y somos conscientes además de que podemos extrapolar con ese campo magnético proyectado desde la fuerza del amor a través de nuestras manos y proyectado desde nuestro corazón y nuestra mente al unísono, entendiendo de una vez que el corazón atesora la mente, para que esa energía fluya a través de nuestro espacio, a través de este sitio que estamos habitando ahora a través de nuestro cuerpo y se proyecte a esos seres queridos y quizás a nuestro pueblo, a nuestra nación, a nuestras ciudades, a nuestros pequeños sitios donde también laboramos, a lo mejor en un ambiente de conflictos y de disarmonía, para que de nuevo reine
esa paz interior, esa serenidad y esa calma necesarias para que seamos en verdad portadores de esa fuente de luz que fuimos desde el origen, porque cuando elegimos ser desde esas chispas de luz, el ser que habita hoy en nosotros, supimos que también éramos portadores de fotones y de que a través de esto podíamos llegar a aquellos seres que estaban en contacto en esa misión compartida o en esa misión que de alguna manera estaba complementando la misión de los otros dentro de un plan infinitamente mayor. Visualizamos cómo esa energía llega a esos puntos de caos, a esos puntos de desordenamiento, y de nuevo esa fuerza del amor reordena todas las moléculas que dan origen a la perfecta salud, a la sanación, al amor interior, a la fuerza que brota de nosotros de manera espontánea para que sea manifestado ese milagro que habita en nosotros y que realmente nosotros comprendamos de una vez por todas que somos portadores de esos milagros y que vamos en camino de esa revelación al contacto con el Espíritu. Visualizamos como si ya fuera un hecho. Eso es convicción, eso es certeza, eso es fe. Aquello que nosotros estamos queriendo proyectar. Y en señal de agradecimiento, de nuevo llevamos las manos a nuestro corazón y damos gracias por esta oportunidad de servir. El servicio es poner el amor en movimiento. Y eso es lo que hacemos a través de un grupo como este y es lo que podemos realizar si estamos absoluta y totalmente convencidos de que ese milagro obra en nosotros y en los otros. Así es, hecho está. Abrimos los ojos y nos vamos conectando de nuevo con este espacio maravilloso, con esta oportunidad. Yo me siento muy feliz y la verdad es que cuando uno experimenta esa sensación de plenitud interior, cuando ha prestado un servicio, la sensación que se tiene es casi que inenarrable, casi que indescriptible, porque hay esa sensación interior de haber cumplido con nuestra parte, de que en verdad a través de estos actos nosotros podamos llegar a muchos más. Y por eso les pido, porque esto es atemporal, que ustedes compartan esta información, que esto les llegue a mucha más gente, porque en verdad en un momento determinado alguien que pueda escuchar esto en diferido posiblemente se va a beneficiar de toda esta energía que todos ustedes han dejado aquí en este live tan precioso y que realmente nos permite a nosotros saber que somos hacedores de milagro. De verdad, ojo, porque en nosotros existe esa bondad innata, esa nobleza que nos caracteriza, de la cual fuimos hechos y de la que nunca debimos alejarnos. Realmente, pensemos que si se te escapó esa lagrimita, es una lagrimita que vibra al unísono con la esencia misma de los seres que hoy estuvieron en contacto con nosotros. Les confieso que me siento profundamente conmovido porque siento que a través de nosotros obró esa fuerza superior y por eso es el momento de verdad de entregar con absoluto amor, con absoluto desinterés, con absoluta claridad, además con absoluta luz aquello que nos fue dado, porque en verdad está en nosotros el seguir multiplicando estos espacios tan maravillosos. Sé que nos vamos a seguir encontrando en estos momentos de sanación, sé que nos vamos a encontrar en cosas más grandes aún que estas, porque vamos en ese proceso en el que avanzamos con absoluta y total convicción. No me canso de repetir esa palabra porque es esencial que no admitamos la duda. La duda es el error, la duda es el temor, la duda es la ansiedad y realmente nosotros tenemos esa posibilidad de encontrarnos con el ser genuino que somos. Por eso es muy importante. Ojo a esto, me encanta eso que estás diciendo, Angie. Sentí hacerlo por mí misma y me visualicé a mí. Miren, es muy frecuente que cuando uno entrega esa fuerza del amor, esa sana intención, realmente quien primero se está sanando es uno mismo. Aunque el propósito no haya sido eso, realmente es un boomerang que la vida nos regresa a nosotros simplemente por el acto de servir.
Así que los invito, insisto, a que sigan siendo multiplicadores. Queda grabado, va a quedar en el Instagram TV, va a quedar en nuestro canal de YouTube y por eso les invito a todos ustedes a que compartan esto. Si alguno no está recibiendo por las listas de difusión la información que tenemos de estos espacios tan especiales, puede escribirme ahí al Instagram, me dice yo quiero recibir la información y me envías un número de WhatsApp para poder enviarle todo esto y que reciban automáticamente a través de esas listas de difusión toda esta información. Por último, y antes de retirarnos, quiero hacer una advertencia, me toca hacerlo. Hoy nos hackearon el teléfono del consultorio. Estamos resolviendo este asunto, pero por si de pronto a alguien le llega un mensaje inadecuado, que sepa identificar perfectamente que no es nosotros. Sigue funcionando la línea, el 310-654-4010, pero el WhatsApp fue el que nos hackearon. Esperamos tener esto solucionado mañana mismo. Esperemos que sí. A todos un abrazo gigante, 1000 bendiciones para ustedes, el amor profundo que se manifiesta desde esa fuerza superior que debe llegar a través de cada uno de nuestros corazones a toda esta comunidad, a toda esta tribu, como alguien la llama, y por eso me siento muy feliz de que hayamos estado. Recuerda, si quieres recibir esa información, simplemente escríbeme por un mensaje en el Instagram y me dejas tu número de WhatsApp. Yo te inscribo en las listas de difusión para que así seas receptor de todos estos mensajes y todas estas invitaciones. Una feliz noche para todos. Ya mismo la monto en Instagram y nos vemos el jueves, Dios mediante. Chao, chao.